de Lima al RIMAC, Arquitectura e Historia del Centro Histórico. Y bueno, los encargados de esta presentación, que lo voy a presentar a continuación, son tres. En principio, Claudia Cristina Jara Castillo, que es bachiller en arquitectura y gestora cultural, con experiencia en gestión editorial y coordinación de proyectos culturales, editora de la revista de arquitectura patrimonial Devenir, especializada en contenidos de arquitectura patrimonial, restauración y difusión cultural. También está en el grupo de exposición hoy un gran conocido mío, un buen amigo, don Isaac Antonio Ardiles Balcázar, que es investigador histórico y difusor cultural especializado en el estudio, defensa y puesta en valor del patrimonio cultural y natural del distrito del Rímac, con experiencia en gestión de proyectos culturales, divulgación histórica y producción de contenidos turísticos y educativos. Y debo agregar aquí un gran apasionado también por la historia de Lima y, por supuesto, de su querido Rímac. Y parte del equipo también es Héctor Roberto Calderón Vargas, profesional en turismo con más de 25 años de experiencia en agencias de viajes mayoristas y minoristas, experiencia en gestión pública como subgerente de Educación, Cultura y Turismo y gerente de Participación Ciudadana. Imagino que de la Municipalidad del Rima, seguramente. Especialista en turismo, cultura y participación ciudadana. Sin más preámbulos y para no quitarle más tiempo, dejo esta presentación en Claudia. Claudia, buenas noches. Adelante. Claudia, creo que no se te escucha. No te escuchamos. Por favor, si pueden confirmar si se les escucha, de repente es problema mío solamente, pueden confirmarlo en el chat. ¿Los escuchan? Ya, bien, ok. Por favor, solucionar el tema. Claudia, Isaac, pueden empezar. Ya están con permisos de anfitriones para la sala y los esperamos. Ok, Claudia, vuelve a ingresar y aquí estoy yo. Muy bien, vamos a esperar. A veces son cosas que ocurren en las transmisiones en vivo. Nos pasó anoche, recuerdan, con la ponencia al final. Felizmente Germán envió su video y lo he compartido con varios, ¿no? Los que estuvieron aquí anoche presentes. Igual todos estos videos se van a subir la próxima semana en la página, ¿no? Del instituto en YouTube. Van a estar todas las presentaciones, 19 presentaciones prácticamente que son el total de este congreso, el segundo Congreso de Historia y Arquitectura de Lima. A ver, Claudia, vuelve a ingresar. Vamos a ver los permisos. A ver, esperemos que ahora sí todo esté ok. Buenas noches, ¿se me escucha? Muy bien, ahora sí, Claudia, perfecto. Adelante, por favor. Sí, ya, perdón, mi laptop creo que está fallando su micrófono. Ya, voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman si se puede ver la pantalla? Sí, se puede ver la pantalla y se te escucha muy bien. Adelante, Claudia. Ya, ok, perfecto. Bueno, gracias por la oportunidad para poder presentarnos. Nosotros vamos a exponer acerca del tema de Lima a Rímac, historia y arquitectura del centro histórico. Generalmente cuando uno piensa en centro histórico de Lima, piensa en el Damero de Pizarro, eh, la Plaza Mayor, las edificaciones, los conventos, los monasterios. Pero también hay que investigar y saber más qué es lo que pasa al otro lado del río. Para empezar con la explicación, acá hay un plano del año 1615 en el cual se puede observar la retrícula
la cuadrícula de la ciudad de los Reyes en Lima. Se señala la Plaza Mayor, ¿por qué? Porque este es un eje principal y también de proporciones para la cuadrícula. Ven que todos tienen las mismas dimensiones. Asimismo, se puede observar que para el lado de Rímac también tiene esta misma intención de llevar esta cuadrícula para el otro lado. Como ven en este plano, la leyenda está abajo. Hay muchas edificaciones en esta época en Lima. No las vamos a detallar todas, pero las más principales, la Catedral de Lima, el Convento de San Francisco, el Convento Santo Domingo. Y en vinculación con el otro lado del río, em, en la época en la que la ciudad fue fundada, existían lo que eran los primeros habitantes, eh, llamados los indios camaroneros. Bueno, todos conocemos actualmente el río Rímac. No hay un animal ahí que se pueda pescar, que se pueda capturar, cazar. Sin embargo, en esa época sí lo había. Y el modo en que una persona atravesaba este río, ya que al no haber un puente, era arriesgándose entre las aguas, entre las mareas, entre la vegetación. Es por ello que vieron la necesidad, cuando el caudal subía, de que esto ya no iba a ser posible. Por ello, eh, se planteó a tener un nexo físico, que este es el puente de piedra. Primero, no empezó como un puente de piedra, primero fue un puente de madera. Posteriormente, el puente de piedra fue fundado, perdón, en 1610 y perdón, bueno, es uno de los más antiguos de América. Fue diseñado por el padre Jerónimo de Villegas y fue construido por un alarife, bueno, que actualmente se conoce como maestro de obra, al señor Juan del Corral, que utilizaba técnicas romanas para la construcción. Esta construcción del puente de piedra, como ven en las imágenes, es de forma diamantada. Son pilares de forma diamantada, el cual las agujas de estos pilares van hacia el agua y esto produce que tenga una forma aerodinámica. Tiene más de 400 años vigente, ininterrumpido, que ha soportado maremotos, ha soportado crecidas de río y está hasta en la actualidad que se puede observar. Otro hito importante para el Rímac, para actualmente el distrito de Rímac, es la iglesia San Lázaro. Pero no podemos hablar de la iglesia San Lázaro sin mencionar el hospital San Lázaro. En la época virreinal, como ustedes saben, no era la misma tecnología en la medicina que la de ahora. Había muchos pensamientos equivocados. Uno de ellos era que los amos que tenían esclavos negros, esos esclavos se enfermaban. Entonces, ya sea se enfermaba por lepra, por viruela, varicela y otras enfermedades, pero ellos con ese temor de que ellos tenían esa enfermedad, los lanzaban al otro lado del río. Una vez que ellos eran lanzados y también antes de ser comprados, porque una vez comprados se convierten en esclavos, los lanzaban al ver que incluso tenían síntomas. Los lanzaban al otro lado del río. ¿Para qué? Para que ellos, bueno, sobrevivan como puedan o mueran en los últimos días de su vida. Muchos de ellos sobrevivían, también muchos fallecían. Y los que sobrevivían conformaron la primera comunidad en el RIMAC actualmente, que es Malambo. Ahora, dicho esto,
Fue Antón Sánchez, un español, que compró el terreno justo donde está marcado en el plano y se construyó la iglesia San Lázaro y posteriormente el Hospital San Lázaro para tratar a aquellos enfermos. Cabe decir que a la espalda de la iglesia San Lázaro está eh, el primer cementerio de Lima. ¿Por qué porque los negros no eran a esa mentalidad eh, iguales a uno? Entonces no podía ser enterrado debajo de una iglesia, entonces tenían que ser enterrados afuera. Y el cementerio era atrás de esta iglesia San Lázaro. Bueno, como verán en las imágenes de la derecha, la iglesia tuvieron bastantes reconstrucciones, restauraciones por medio también de los terremotos. Tuvo un estilo neogótico por las torres y fue variando. El siguiente, bueno, ya que voy a ser rápida mencionando los hitos de Rímac, es la Alameda Los Descalzos. La Alameda Los Descalzos, el fin de la Alameda era acompañar esta ruta que iba al convento de clausura, de Rímac al convento. Era acompañado de frondosos árboles, de más que todo un paisaje para recorrer. En el convento Nuestra Señora de los Ángeles, fundado en 1595, es un convento de clausura, es decir, que los padres viven ahí hasta el final de sus días. Su construcción es de adobe y quincha, tiene escasos ornamentos porque este refleja la humildad de la misma orden. También, bueno, es importante decir que ahí en una de las capillas, de las tres capillas que tiene, es donde oró Miguel Grau. En este plano de 1821, han pasado ya bastantes años, quisiera mencionar aquellos que hasta esta fecha se han construido. Por ejemplo, el Paseo de la Navona, que actualmente es el Paseo de Aguas. El Paseo de la Navona tiene cuatro espacios. Creo que ya, en la primera figura se ve mejor. Tiene cuatro espacios. El primero es la entrada. Bueno, la entrada es la figura número 2, que es a través de una rampa. El segundo es la arcada principal, que es donde estoy señalando, que es, em, bueno, que es el monumento que actualmente todos conocemos y que está vigente hasta este momento. Hay un espacio donde está vacío, que es lo que continúa, em, que no se pudo completar. Estaban pensando completarlo con adornos, con adornos, estatuas, parecido mucho a la Alameda Los Descalzos. Y el siguiente, y creo que se puede notar acá un poco, es los baños de Otero. Eso era lo que conformaba en ese entonces el Paseo de la Navona. Otro punto, hasta esta fecha del plano mostrado es la Plaza de Toros de Acho. Bueno, fue inaugurado por el virrey Amat en 1766. Es una de las más antiguas de América. Tiene una esencia neoclásica y virreinal. También ha sido remodelada. Em, Cabe resaltar que esta edificación no solamente era utilizada para corrida de toros, sino también para otros espectáculos y también reuniones. En este mismo plano se puede observar que a diferencia del anterior, del de 1615, podemos ver que ya comienza a notarse el desplazamiento del camino a Mancaes. En este plano de 1858 se puede ver mejor. Acá hay un acercamiento
Este es la Alameda de los Descalzos, bueno, actualmente Alameda de los Descalzos. A la izquierda, actualmente sería Alameda de los Bobos, pero de acá comienza, de acá es donde empieza el recorrido desde el RIMAC para la Pampa de Amancaes. Es un recorrido donde, como pueden ver, ya tiene una planificación paisajística, urbanística, en el cual l- los árboles y la vegetación acompaña el camino. Acá también hay un bebedero, hay un circulito acá, es un bebedero en el cual es para que puedan tomar agua los caballos, los burros, ya que a la época el desplazamiento era a través de este medio y también por carrozas. Entonces, acá ya se puede ver mejor cómo iba el desplazamiento de a la Pampa de Amancaes para poder luego explicar la fiesta de Amancaes. ¿Tato? Muy buenas noches, damas y caballeros. Muy buenas noches, David. Vengan a hablar, ¿me escuchan? Sí, se te escucha bien, Tato. Adelante. Ok, muchas gracias. Gracias por la invitación, arquitecta David Jara. Efectivamente, recordemos que con la llegada de los europeos, traen su idioma, el idioma que en este momento nosotros nos estamos comunicando, traen su religión, la religión católica, pero también traen sus fiestas, en muchos casos muy relacionadas con el aspecto de la religión. De todas las festividades en la época virreinal destacaban dos: las Navidades, como siempre, el principal evento de nuestro calendario, pero en la época virreinal, en el mes de junio, había un importante evento que se realizaba en la Pampa de Amancáes y que concentraba a toda la ciudad de Lima, inicialmente para rendir homenaje a San Juan Bautista, pero posteriormente se convirtió en un elemento de esparcimiento, de orgullo, de alegría, pero fundamentalmente un elemento gestor de la cultura limeña. Ahí se sentaron las primeras bases de lo que se conoce ahora como nuestra gastronomía, una de las principales a nivel mundial. Ahí surge la zamacueca llevado por los morenos, que se traduce en la zamacueca del salón y dio origen a nuestra danza nacional, la marinera. Ahí surge lo que se conoce en la actualidad como la democracia. Lima era una sociedad muy estratificada. Había personajes con títulos nobiliarios como el Marqués de Torre Tagle, y al otro extremo habían eh, negros esclavos que casi no eran considerados humanos. Todos iban a la fiesta de Mancaes, se tomaban su primer aguardiente, los blanquitos, como mi amigo David y como yo, aprendíamos a bailar la zamacueca que nunca nos habían enseñado, y de esta manera se gestaba un movimiento social muy armonioso, muy simpático, de convivencia humana, como eh, de manera natural debe ser. Esta festividad de la fiesta de Macaes solamente se vio interrumpida en la época de la emancipación, cuando todos los hombres iban a la lucha por nuestra independencia, y obviamente cuando Lima fue ocupada por el Ejército del Sur, en la que las festividades religiosas pues se circunscribían solamente a, a los templos. Posteriormente a este hecho, comienza a surgir la fiesta de Mancaes, pero ya con características nacionales. Ahí se hizo el primer Inti Raymi. Ahí venían de todo el Perú a expresar su música, sus cantos, sus vestimentas, un elemento gestor de la cultura peruana,
en la época del presidente Manuel Leguía y cuando era eh, alcalde de Rímac, el señor Juan Ríos. Una singular morena, barrió con todos los premios del concurso de comida. Se llamaba María Rosa Ríos Portales, pero todos la conocían como Rosita Ríos. Rosita Ríos fue un ícono de la comida limeña, fue uno de sus mejores restaurantes que ha tenido en toda la historia de nuestra ciudad. Lamentablemente todo esto es ahora un grato recuerdo, ya no hay pampa, ya no hay fiesta. Nuestra flor de Amancaes, que adornaba a los limeños, lucha por sobrevivir y eh, eh, ha pasado solamente a ser un añorado y muy tradicional recuerdo. Otra fiesta que era tradicional en toda época era la Navidad. La Navidad en la época virreinal no era como ahora, es un evento familiar en el que se reúne el abuelito, los tíos, los primos, los hermanos. Toda la gente iba a la Plaza Mayor a encontrarse con la familia, con los amigos. Se hacía una especie de feria navideña, ahí se almorzaba, ahí se tomaba, ahí se bailaba, hasta las 12 de la noche en la que entraban a los templos para la tradicional misa del gallo. En esa época no se comía pavo al horno, se comían tamales, se comían chicharrones, tampoco se conocía el panetón. El pan dulce era el que vendría a ser el elemento que se consumía en las dos Pascuas, en la Pascua de Insurrección y en de la Pascua de Navidad. La gente, eh, después de la misa del gallo, regresaba a sus hogares a descansar y al día siguiente venía otra tradicional actividad limeña, visitar los nacimientos. Se iban, le cantaban villancicos, le cantaban al niño, le dejaban a un presente y así continuando con todo el, el, el programa para dicho día. Posteriormente comienzan a llegar las costumbres foráneas, aparece un personaje navideño, un gordito vestido de rojo, conocido como Papá Noel, aparece el árbol de Navidad, aparece la cena navideña adornada con un rico pavo al horno, que es como nosotros hace algunos días lo hemos gozado en nuestros hogares. Muchísimas gracias, han sido ustedes muy amables, un placer de haber transmitido algo de nuestras experiencias en el RIMAC y quedo a su grata orden para lo que estime pertinente. Muchas gracias.